¿Has sentido dolor en todo el cuerpo? Este dolor se asocia a estar muy cansado, muy decaído, que se te olviden las cosas, que no toleres lugares donde está oscuro, mucha luz, mucha gente, que estés ansioso, deprimido. Cuidado, puede ser fibromialgia. Quédate, en un momento te voy a explicar en qué consiste la fibromialgia, si es algo real o es algo inventado. Hola, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es pues como ya muy común últimamente, que es la fibromialgia. Fíjense que esta enfermedad hace, no sé, unos años todavía, mucha gente que es del área de la salud, estoy hablando médicos, enfermeras, todos los que están al lado, pensaban que era una enfermedad inventada, o sea, pensaban que era una enfermedad que los pacientes lo hacían como para sacar un beneficio secundario. Normalmente ocurre en mujeres, ¿no? Que estaban generando algo dentro de sus mentes para que fuera un pretexto, una excusa para entonces tener cuidado, atenciones, pero no, eso ya tiene que quedar en el pasado. Actualmente la evidencia científica dice que sí, la fibromialgia existe, que no es algo inventado, que es algo real. Pues vamos a entender qué es esto de fibromialgia, porque la verdad es que suena muy feo, el nombre en sí, pero tiene una raíz. Fíjense que muchas de las palabras en medicina vienen del latín. Fibro, de acuerdo, viene principalmente de tejido fibroso, de fibra, ¿no? Mia, de la parte de fibromialgia, es de mio, que significa músculo, ¿de acuerdo? Y algia, ¿de acuerdo? Que significa dolor. Entonces, es dolor prácticamente en los músculos que se vuelven fibrosos. Esto es prácticamente lo que significa. Pero la verdad es que el concepto va mucho más allá. La fibromialgia no solamente es el sentir dolor y ya. Ojalá fuera así. Sería mucho más sencillo. Es una condición en la cual tenemos un dolor generalizado en músculos, ligamentos, tendones, que respeta articulaciones, codo, de acuerdo, muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla. La respeta, no es un dolor que normalmente se asocia en esas zonas, pero que además debe de tener mucha fatiga, ¿de acuerdo? Pero fatiga de esas intensas. Puede también estar con alteraciones de la memoria, puede olvidársele cosas, ¿de acuerdo? Y es que a todos se nos olvidan cosas en verdad, pero estos pacientes es algo en el que es muy repetitivo, muy común, ¿de acuerdo? Se olvidan cosas inclusive que ya dominábamos. Es importante entender esta diferencia, ¿no? También se vamos a asociar con alteraciones sensoperceptuales. Estos pacientes normalmente no les gusta donde hay lugares donde hay mucha gente, donde hay mucha luz, donde hay mucho ruido. Pretenden precisamente no estar en esos lugares o los evitan. También dentro del estado de ánimo son pacientes que tienden a estar tristes, deprimidos, con mucha ansiedad, con mucha angustia, ¿de acuerdo? Como que están prácticamente con todas estas emociones hacia la baja. También van a tener alteraciones en la concentración. A estos pacientes les cuesta mucho trabajo concentrarse. A estos pacientes les cuesta mucho trabajo inclusive mantener la atención en algo en la que antes muy probablemente lo hacían sin ningún problema. Se asocian a alteraciones del sueño. Estos pacientes normalmente les cuesta mucho trabajo dormir. O no lo pueden conciliar o durante el sueño se despiertan. Por lo tanto, su sueño es no reparador. La verdad es que se sienten al otro día muy cansados, muy fatigados. Como todo esto genera prácticamente una atmósfera de mucha irritabilidad, pues obviamente los pacientes están enojados, están con ira, con enfado, poco tolerantes, de hecho reaccionan mal, ¿no? Le dicen algo y bueno, pues casi nos quieren morder, ¿no? Contestan de forma a veces muy agresiva. Y es que no es algo que ellos puedan inclusive a veces hacer de forma voluntaria, ya es prácticamente como algo, como un reflejo. Características importantes que tiene fibromialgia es que es una de las causas en la actualidad muy común o muy frecuente que es hagan visitas a las consultas médicas o a los servicios de urgencia, principalmente por dolor descontrolado. Esto se ha vuelto muy común, pero el problema es que no hay golpes, no hay fracturas, no hay un esguince, algo que vaya a necesitar un tratamiento en ese momento en estos servicios o que se les pueda brindar en estos servicios, ya que no hay algo físico que se vea alterado. Como vemos, es una enfermedad entonces que no es tan rara. Se puede ser desde el 2 hasta el 10% de la población general que sea la que lo esté padeciendo. Entonces la verdad es que si aquí en México, por ejemplo, somos 130 millones, pues estamos hablando de muchísimas personas, de acuerdo a las que esto está afectando. Y es que es el sexo femenino en el que más ocurre. Puede ser hay diferencias en países,
pero una de ellas y la más común es que por cada 4 mujeres afectadas con fibromialgia va a haber un hombre. O sea que afecta principalmente a las mujeres. Las edades principales en las que ocurre esto van a ser desde los 20 años hasta los 50 años. Con esto no quiere decir que lo demás no ocurra, claro, puede ocurrir prácticamente en edades más tempranas, ya sea antes de los 20 o después de los 50. Sin embargo, aquí se agrupa la mayoría de los pacientes que padecen fibromialgia. Pareciera que hay una asociación entre un poquito más de edad, más posibilidad de que la fibromialgia ocurra. Existen investigaciones a nivel internacional en donde han buscado si hay países en donde exista más esta enfermedad, en Asia, en Europa, en América, vaya. Lo que se ha visto en los diferentes estudios es que aparentemente no hay un predominio ni de raza, ¿de acuerdo? Ni una situación étnica. Aparentemente también decían que afectaba más a lugares industrializados, donde había ciudades, donde había mucho estrés. Pareciera que no, pareciera que afecta parejo esta enfermedad, no solamente a gente que está en ciudades, sino también en otros lugares a lo mejor más rurales y dispersos, también pueden ser afectados sin ningún problema. ¿Por qué ocurre la fibromialgia? Tiene muchas explicaciones. Actualmente fibromialgia tiene un auge muy grande, principalmente para entender qué lo está detonando. Sí se ha visto factores asociados a factores genéticos, factores psicosociales y factores ambientales. Esto es importante entenderlo ya que no todos los pacientes pueden generarlo, sino que debe tener como ciertas peculiaridades. Por ejemplo, a nivel genético, se ha visto que cuando hay una alteración en unos receptores, en unas proteínas que existen en el cuerpo, de una sustancia llamada serotonina y dopamina, fundamentales para sentir placer y esta sensación de alegría, esta sensación de bienestar, cuando hay alteraciones genéticas en estos receptores que se encargan de sentir estas sensaciones tan placenteras, empieza a haber alteraciones. Pareciera que ya no es que no puedan tener placer o sentirse bien o a gusto, ¿no? Sino que estos sistemas, de acuerdo, de señalización, también van como disfuncionando, como funcionando mal. Hay factores que también les llaman psicosociales. Se ha visto que pacientes mujeres, o bueno, también hombres, que están sometidos a estrés familiar, estrés psicológico, laboral, familiar, bueno, van a poder también entonces ser asociados como los detonantes o causantes de la fibromialgia. Por último están los factores ambientales. Estos factores donde la gente pues no tiene que estar, digamos, expuesto, ¿de acuerdo? O haber nacido, crecido en esos ambientes, en ambientes a lo mejor violentos, donde hay principalmente abuso psicológico, físico, ¿de acuerdo? O de cualquier tipo de índole que sea abuso. Y entonces esto puede también asociarse a que se desarrolle la enfermedad. Como ven, no hay una causa única o que le diga a quien le va a pasar esto, pues enseguida va a tener fibromialgia. No, tiene que haber alteraciones genéticas, psicosociales, ambientales, juntarse, entonces tal vez se pueda desarrollar, ¿de acuerdo?, esta enfermedad. Pongo aquí en pantalla un artículo muy interesante, ¿de acuerdo?, para que vean que no es algo inventado, no es algo de lo que yo diga. La Sociedad Española del Dolor, que es una sociedad internacional que ha estudiado esto mucho, principalmente nos dice, ¿no?, que esta enfermedad causa sufrimiento a los pacientes por muchas aristas. Se ha asociado en esta investigación que generan principalmente un malestar general. ¿De acuerdo? Estos pacientes la verdad es que la pasan mal por muchas alteraciones. Se privan de eventos sociales, se privan de este rol familiar, este rol laboral que fungían o que fungen, pero que ahora es muy difícil llevar a cabo. Sufren también por la parte, la parte clínica, en donde muchas veces las mismas personas que nos dedicamos a la salud, ¿no? Pues seguimos pensando que son gente que inventa y sufren porque también a veces están en lugares en donde no hay acceso a una atención porque estos pacientes definitivamente lo necesitan. Entonces vemos cómo la fibromialgia impacta en la calidad de vida del paciente, porque no solamente es que no le crean los que lo deben de diagnosticar y tratar, sino también la familia pues acaba creyendo que esto es algo inventado, que es una ganancia secundaria, ¿no? Empieza a haber una alteración de la dinámica familiar, laboral, con amigos, vaya, empieza a alterarse todo el contexto de estos pacientes. Miren, les comparto esta imagen en donde mundialmente existen 3 mecanismos que generan dolor. Uno que le llaman nociceptivo, otro que le llaman neuropático y otro que le llaman nociplástico. La verdad es que en otros videos ya hemos platicado de los primeros 2 mecanismos, nociceptivo y del neuropático.
Pero en esta ocasión fibromialgia es uno de los mejores ejemplos para el dolor nociplástico. ¿Y qué se debe entender con dolor nociplástico? Pues bueno, pues que este dolor, de acuerdo, no es que sea inventado, sino que esta carretera del dolor, de la cual ya hemos platicado muchísimo, de acuerdo, esta vía que transmite el dolor desde la zona afectada hasta el cerebro, atravesando por la médula, está siendo prácticamente amplificada, funciona muy bien. Ahora imagínense una carretera de 3 carriles en donde transitaban algunos vehículos y ahora ya es una carretera de 8 carriles en donde transitan muchísimos vehículos y entonces hay una amplificación del dolor, se siente demasiado dolor, se facilita tener dolor, ¿de acuerdo? Y no es algo inventado, es algo que realmente está ocurriendo. Entonces es sentir dolor cuando no hay activación de estas estructuras que se llaman receptores, que son las que captan el dolor y lo transmiten a través de esa carretera. Aquí no es necesario que se active nada. Estos pacientes pueden sentir dolor por fenómenos que le decimos de plasticidad cerebral, en donde el sentir tanto dolor facilita que se sienta más dolor y se amplifique la señal, se sienta mucho más dolor del que pudiera estarse generando normalmente. Por lo tanto, sí quiero concluir este video en donde la fibromialgia no es una invención, no es un invento, ¿de acuerdo? No es una ganancia secundaria. El paciente la está pasando mal. Hay una explicación científica de por qué está ocurriendo esto y es que de verdad es como meter a un intruso a tu casa y que empiece a hacer un desorden. La fibromialgia entonces impacta de forma negativa en la calidad de vida de los pacientes, pero no solamente de ellos, sino también de su familia. Hay muchas mujeres y claro también hombres que tienen dolor, que la están pasando muy mal, que inclusive no se les ha diagnosticado adecuadamente. Es importante entonces que podamos ayudarle a este grupo de personas a entender, ¿no? Que podamos ayudarle a través de estos videos a que ellos entiendan su propia enfermedad, porque a veces no ocurre esto, el paciente no sabe ni lo que tiene, pero que también pueda ayudarle a sus familiares, de acuerdo, a su entorno, para que también puedan ir entendiéndolo poco a poco. Haré una serie de videos acerca de fibromialgia porque me parece un tema importante para que con esto pueda ayudarles a entender más a la gente que lo está pasando. En los siguientes videos voy a tratar de hacer como diferentes capítulos para que podamos ahí abordar esto poco a poco y no sea tan difícil, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, espero que me ayuden a compartir con un like, un comentario, que me dejen acerca de sus dudas, siempre va a ser muy bueno y bueno, ya saben, espero que estén muy bien, cuídense mucho y mejorando el dolor, mejorando su vida.